Hola, soy el profe Andalón y si estás empezando a integrar, este video es para ti. De hecho, te recomiendo otro video que tenemos en el canal que se llama 50 derivadas desde cero. También, si no tienes bases de derivación, ve ese video primero y luego te vienes a este para que seas todo un máster en todo el tema de integrales, por lo menos de nivel básico y nivel medio. Estos ejercicios que te voy a explicar aquí realmente son las bases para un examen de admisión o si vas a presentar el primer parcial de integrales, con este la haces casi seguro. No sé si lleguemos a ver muchos métodos de integración, pero por lo menos las fórmulas inmediatas las vas a dominar. Empezando con el primer ejercicio, integral por el diferencial de x, y es muy importante en integrales observar a la variable que tiene este diferencial. En este caso es x, por lo tanto el resultado inmediato es la variable que tiene el diferencial, en este caso x, y siempre se le va a agregar una constante arbitraria que normalmente se utiliza, la letra C mayúscula. Ahí la voy a poner. Y siempre que tengamos una integral donde no tengan valores los intervalos, tanto el que se encuentra arriba y abajo, vamos a terminar con una C. Cuando tengan valores, esas son integrales definidas y más adelante les explicaré cómo se resuelven. Vamos con este otro ejercicio, la integral por el diferencial de m. Acá la variable, hay que poner mucha atención, es m. Por lo tanto, el resultado es esta variable m, más una constante que también vamos a nombrarla c. En este tercer ejercicio, ya entendiendo cómo va esta regla, la integral del puro diferencial, en este caso con la variable u, entonces, ¿cuál creen que sea el resultado inmediato? Pues sí, la variable u, y siempre se le agrega una constante arbitraria que se nombra como c. Vamos a otra regla, ya no tiene que ver con el diferencial únicamente. Como pueden darse cuenta, está multiplicada una constante por un diferencial. Y digo una constante porque no depende de la variable que está utilizando el diferencial, en este caso x. De hecho, la propiedad realmente siempre te dice que saques a esta constante como un factor y que esté multiplicando a la integral. En este caso nos quedaría por dx. Esta integral ya la sabemos resolver, es x. Entonces vamos a poner aquí que el resultado es 5, que multiplica al resultado de esta integral, que se sabe que es x. Y siempre al resultado se agrega una constante arbitraria c. En este otro ejercicio, no importa que sea fracción, no importa que sea negativo, no importa que tenga raíz, no importa que sea número irracional, pero siempre y cuando sea una expresión que no contenga a la variable que tiene el diferencial, que en este caso es x, acá no veo x, se considera constante. Por lo tanto, puedo sacarla como un factor. En este caso voy a poner raíz cuadrada de 3 entre 4, que multiplica a la integral, en este caso del diferencial de x. Yo ya conozco este resultado, entonces voy a poner aquí hasta entre paréntesis a esta integral y por lo tanto el resultado es la constante raíz cuadrada de 3 entre 4 que multiplica al resultado de esta integral, que ya conocemos su valor, es x. Y siempre se le agrega una constante arbitraria c. En este caso se ve muy llamativo, pero recuerden, cuando tengamos una división hay que preguntarnos ¿qué está multiplicando a dx? En este caso, si no está visible, se entiende que es un 1. Y por lo tanto, aquí tenemos al factor 1 entre b. Como esta división no tiene nada que ver con x, que es la variable que tiene el diferencial, entonces es una constante. Y todo, no importa que sean letras, símbolos negativos, positivos, con raíces, es una constante, en este caso 1 entre b, que multiplica a la integral del diferencial de x. Ya conocemos este resultado, hasta lo voy a poner entre paréntesis acá. Y entonces esto es igual a 1 entre b, que multiplica al resultado de la integral por dx. En este caso ya sabemos que es x y simplemente se le agrega una constante arbitraria c. De hecho, a esta multiplicación, si a la variable la dividimos entre 1 para poderla trabajar como fracción, multiplicar los numeradores y denominadores, también este resultado se puede expresar como x entre b. Entonces, ya sea de la primera forma o de la segunda, es el resultado de esta integral.
La siguiente fórmula que se debe dominar es la de potencia, cuando la base tiene la misma variable que la del diferencial. Más adelante vamos a ver que la base puede ser un binomio o puede tener varias expresiones y ahí se utiliza un cambio de variable o sustitución. Entonces, aquí, muy importante, siempre al resolver una integral, observar a la variable que tiene el diferencial y en este caso es la misma variable que se utiliza como base. Y de ser así, entonces utilizando la regla de integración, bueno, yo soy derecho, me voy a mover, es igual a la división, vamos a poner a la misma x a la 5 y siempre se le va a agregar un 1, es parte de la regla y lo que se tenga como exponente, vamos a poner esto mejor, lo que se tiene como exponente se pone acá como denominador y a este resultado se le agrega una constante c, pero primero voy a simplificar. Entonces pongo esto es igual y queda x a la 5 más 1, 6 entre 6. Esto se puede representar así o un sexto que multiplica a x a la 6 y se le agrega una constante arbitraria c. Entonces acá tenemos a una constante que es menos 7 que multiplica a x a la 6 y como la base que tiene este exponente, porque el 6 no involucra al 7, nada más a la x. Y esta base es la misma que el diferencial, puedo utilizar la misma regla que utilicé anteriormente. Pero primero hay que sacar esta constante que es menos 7 para evitar confusiones. Menos 7 con todo y su signo multiplica, en este caso, a x a la 6 por dx. ¿Cómo se resuelve esta integral? Nada más esta, ¿cómo se resuelve? Que es igual a menos 7 que multiplica, vamos a poner acá, que multiplica, y vamos a poner la división de x a la 6, siempre se le va a agregar una constante 1, y todo lo que se tenga en el exponente se escribe como denominador. Se cierra este corchete o paréntesis y simplificando llegamos a menos 7, ya de forma directa, menos 7 que multiplica a x a la 7 entre 7. De hecho aquí se cancelan estos factores casualmente y entonces ya llegamos a la simplificación de menos x a la 7 y se le agrega una constante arbitraria c. En este ejercicio se tiene la integral del diferencial de x entre x a la 10. Como se observa, la variable tenemos en el diferencial a x y la expresión que tiene potencia tiene como base a x. Entonces puedo utilizar primero algo de álgebra. Yo sé que a cualquier variable la puedo multiplicar por 1 y aquí se ve más evidente que tenemos el recíproco de x a la 10. Es decir, para que esto quede muy claro, vamos a poner aquí la integral que está multiplicando a 1 entre x a la 10 y tenemos acá al factor de x. Utilizando álgebra, si aplico el recíproco a esta expresión, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar entonces como la integral de x a la menos 10. Recuerden que al hacer el recíproco, el signo del exponente cambia. Si acá es más, acá lo tenemos menos. Y aparentemente una integral que era del tipo fraccionario o de división se ha convertido pues a una de multiplicación, pero que tiene una potencia. Y como no tengo mucho espacio, mejor continúo acá arriba. Entonces el resultado de esta integral es igual a la división de x a la menos 10. Siempre se le agrega una constante 1. Y vamos a dividirlo entre, en este caso, menos 10 más 1. Como ahora sí tengo espacio, puedo hacerlo paso a paso. Tenemos acá la división de x y menos 10 más 1 es menos 9 entre menos 9. A su vez, esto lo puedo representar. Recuerden, siempre hay un 1 que multiplica a cualquier variable. No alteramos el valor. Y aquí se ve claro este factor menos 1/9. O como quieran verlo también. Entonces aquí pongo menos 1/9 que está multiplicando a x a la menos 9. Y recuerden que los resultados
de las derivadas o integrales, no, y de hecho de cualquier expresión algebraica, no se suele dejar con un exponente negativo, así que volvemos a aplicarle su recíproco para poderlo representar con su equivalente y exponente positivo. Entonces aquí aplicamos el recíproco de esta expresión. Tenemos 1 entre x a la 9 y ya, se cambió de menos el signo del exponente a más. Este signo no se mueve, no, ese es un factor, el que cambia es el del exponente. Y ya, tenemos todo positivo, todo bonito y simplemente podemos multiplicar este resultado como 1 por 1, 1, negativo, entonces 1 entre 9x a la 9 y ya se le agrega una constante arbitraria c. Y de esta forma ya tenemos el resultado de la integral. Y una vez que estamos en el mundo de los exponentes, sean positivos, negativos, hay que entrar a los del tipo fraccionario que tienen que ver con raíces. Hay que recordar una de estas propiedades de álgebra. No tiene nada que ver con cálculo, es álgebra. Así que al tener la famosa integral de raíz cuadrada de x, raíz cúbica, raíz a la 5, no importa, pero que es una raíz. Y acá tenemos a un amigo que es el 6, es una constante, no hay que preocuparnos utilizando la propiedad de integrales a esta constante, porque recuerden, siempre hay que poner ojo. Yo ya lo estoy asumiendo, pero ustedes tienen que poner mucho ojo, y yo también, a qué variable tiene pues toda la expresión dentro de la raíz. Y en este caso pues tengo a x, así que se está viendo como que todo va bonito. Y también entonces este 6, como la integración se está haciendo con respecto a la variable x, 6 es una constante. No me interesa, es un número, no me preocupa. Y esta constante está multiplicando al resultado de la integral de raíz cuadrada de x por dx. A su vez, esto también se expresa como, vamos a poner aquí, la integral de x. Y recordemos por álgebra que el exponente que tenga dentro esta base, que es x, si no está visible se entiende que es 1, y si la raíz ya me dicen que es cuadrada o no tiene indicado su valor en el índice, se entiende que es 2, así que voy a poner un 2, y al observar estos valores yo puedo hacer la conversión a un exponente fraccionario colocando el exponente que está dentro de la raíz como numerador entre el valor que está en el índice de la raíz, que por tratarse de raíz cuadrada es 2, se pone como denominador. Esto es una conversión de álgebra, es una expresión equivalente, pero me permite usar la regla de potencia que he estado utilizando hasta el momento. Esto está multiplicado por dx, como ya lo había indicado, la variable que tiene el diferencial es la misma que la base, por eso puedo usar la misma regla de sumarle 1 y dividirlo entre el valor que se tiene hasta el momento en el exponente. Bueno, dicho todo esto, esta es pura álgebra, no integrado. Acá está la viborita, acá está una S de suma alargada, como quieran verla. Y ahora sí empieza la acción. Tenemos 6 que multiplica. Vamos a resolver la integral, todo esto que tenemos aquí. ¿Cómo se resuelve esa integral? Ya lo sabemos, ya lo hemos estado haciendo hasta el momento. Es la división de x a la 1/2 y siempre se le agrega 1. Y todo lo que se tiene hasta el momento en el exponente se pone acá en la parte del denominador. Entonces tenemos aquí 1. Y todavía no voy a agregar la constante arbitraria c. Ya utilicé la regla, ahí en teoría ya integré. Lo que sigue es pura simplificación, pura álgebra, no es nada de cálculo. Entonces vámonos más atrás, de hecho, vamos a hacer esta suma. Yo siempre recomiendo cuando se tenga, por ejemplo, 1/2 más 1, este 1 convertirlo de cierta manera con un denominador 2, y esto lo más adecuado es 2 entre 2. Sigue siendo mi 1, pero se ve diferente. De esta forma, pues ya al tener una suma de fracciones con el mismo denominador, es más sencilla resolverla. Se pone el denominador común, se realiza la operación de los numeradores y listo. Esto es el resultado que da en el exponente y es el mismo que tendré aquí. Así que hasta el momento se tiene a 6 que multiplica, vamos a poner acá, que multiplica a x
a la 3 medios y acá tengo 3 medios, ¿ok? Por otra parte, podemos este 6 involucrarlo. Por otra parte, este 6 realmente está multiplicando al numerador, así que de una vez lo puedo incluir o puedo sacar esta constante, como quieran verlo. A mí se me hace más fácil sacar esta constante, por lo tanto tenemos hasta el momento a 6 entre 3 medios que multiplica a x a la 3 medios, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a hacer una división entre un entero y una fracción? Hay varias formas, pero yo siempre les he dicho acá el Math to Me que al entero lo pueden convertir o interpretar como fracción dividiéndolo entre 1, ya que no altera su valor y listo. Es muy sencilla esta conversión. ¿Cómo se realiza una división de fracciones de forma vertical? Bueno, hay personas que le llaman la doble C, la ley del sándwich, la ley de la herradura. Y al final esta división vamos a multiplicar internos. 1 por 3 da 3, así que vamos a poner acá igual, igual. 1 por 3 es 3 y 6 por 2 es 12. Que multiplica, en este caso, a x a la 3 medios. El 3 cabe 4 veces en el 12 y está multiplicado por x a la 3 medios. Pero hay que recordar esta regla de álgebra, que si tienes una expresión con un exponente fraccionario, lo puedes representar como raíz. Así que regresando a esta forma, tenemos raíz de x. Si el numerador es 3, ponemos 3. Si el denominador es 2, se pone 2. Y aunque ya terminamos esta integral, si vemos que se puede seguir simplificando, en el caso de las raíces se llama racionalizar, vamos a poner aquí, racionalizar, se debe de hacer. En este caso veo que tengo más de 2x dentro de la raíz como factor y por lo tanto sí puedo racionalizar. Vamos a poner aquí, esto es igual a 4 raíz x por x por x, y al tener aquí un 2 significa que por 2x que se esté multiplicando se sale como 1. Si tuviera aquí un 3 que fuera raíz cúbica, necesitaría 3 veces a la x. Si tuviera raíz quinta, necesitaría 5x para sacarla como una sola. Pero aquí, como es raíz cuadrada, ocupo nada más un par. Lo saco como raíz. Y entonces esto queda hasta el momento como 4. Este se sale como una x, la voy a poner aquí, x. Y adentro me queda una, nada más, que multiplica a raíz cuadrada de x y me falta una constante arbitraria c. Pero lo voy a poner acá. Entonces el resultado de toda la integral es 4x raíz cuadrada de x más una constante arbitraria c. Y de esta forma ya tenemos el resultado de esta integral. Y no importa que la raíz tenga un índice 3 o tengamos en este caso la raíz cúbica, si dentro de ella tenemos a puros factores o variables que se están multiplicando, podemos hacer un cambio algebraico para al final tener una x elevada a un exponente fraccionario que ya se sabe cómo se resuelve. Entonces esta integral primero le voy a hacer un tratamiento algebraico, todavía no voy a integrar. Tenemos acá una propiedad la cual puedo separar a raíz cúbica de a que multiplica a raíz cúbica siempre con el mismo índice de la raíz. En este caso a x al cuadrado que multiplica a dx. Todo lo que no tenga x se considera como constante. Así que podemos sacarla de la integral como si fuera un número, aunque se ve muy llamativa, pero sigue siendo una constante, raíz cúbica de a. Y esto multiplica a la integral de x, bueno, raíz cúbica de x a la 2 por dx. Todo esto todavía le vamos a hacer un cambio algebraico, todavía no he integrado. Tenemos raíz cúbica de a que multiplica y de una vez voy a hacer este cambio, ya lo sé. Tenemos raíz cúbica de x al cuadrado, entonces esa parte lo puedo representar como x y tenemos adentro de la raíz un 2, así que pongo 2 entre el índice de la raíz es 3, pongo 3 que está multiplicado por dx. Todo esto es un cambio algebraico, no he integrado,
pero me va a permitir enfocarme a la integral nada más de esta parte. Empezando a integrar, se tiene a raíz cúbica de a que multiplica al resultado, vamos a ponerlo aquí, de la integral. En este caso va a haber una división entre x a la 2/3 y se le agrega 1. Pero este 1 yo los invito a representarlo considerando que el denominador es 3 como 3 entre 3. De esta forma va a ser más sencilla realizar la operación y de hecho lo puedo hacer de forma directa, es 5/3. Se cierra esta integral y entonces pues simplemente simplificamos la parte constante. Esta raíz cúbica de a realmente la puedo representar como raíz cúbica de a, vamos a poner aquí raíz cúbica de a, que se divide entre 1. Y entonces tenemos a esta fracción que dividirla entre 5/3. Recordemos entonces, ya lo habíamos hecho, que esto es igual a raíz cúbica de a entre 1, todo esto entre 5/3 que multiplica a x a la 5/3. Es lo que se lleva hasta el momento. Multiplicando 1 por 5 se tiene 5 y en la parte del numerador se pone el resultado de 3 por raíz cúbica de a. Y todo esto multiplica a la raíz cúbica, si lo queremos representar como raíz cúbica, de x por x por x por x por x, ya descomponiendo a esta x a la 5 que está dentro de la raíz. Y recordemos que como tenemos raíz cúbica, hay 3 factores x dentro de ella que representan a una x fuera. Entonces me va a quedar dentro de esta raíz 2 veces la x. Esta es una raíz cúbica, por acá tengo a otra raíz cúbica. Por lo tanto, vamos a ir simplificando esto como 3/5 que multiplica a raíz cúbica de a. Tenemos por acá una x sola y dentro de esta raíz tengo otra raíz cúbica de x a la 2. Aprecio que tengo 2 factores se aprecia que tenemos 2 raíz cúbicas como factor, por lo tanto la puedo juntar en una sola. Es decir, se tiene a 3/5 que multiplica a x por raíz cúbica de a que multiplica a x al cuadrado. Los junté en una sola raíz cúbica, ya terminé y a todo esto se le agrega una constante arbitraria c. Y para cerrar esta parte de raíz cuadrada, raíz cúbica o raíz de cualquier tipo, vamos a resolver esta integral cuando la tengamos como divisor o en la parte del denominador. Así que tenemos una parte constante porque ya se identificó que el diferencial tiene a x y por acá tenemos a x dentro de la raíz. Por lo tanto, pues se va a realizar la misma idea. Haciendo cambios de propiedades, tenemos que esta constante que es 7/3 multiplica al resultado de la integral de 1 entre raíz cuadrada de x por dx. Estamos separando. A su vez, raíz cuadrada de x podemos representarla como, vamos a tener acá, integral. Y entonces toda esta parte tenemos, vamos a poner aquí 1 entre x a la 1/2. Recordemos, raíz cuadrada se puede representar, aquí tenemos un 1, acá tenemos el índice 2 de la raíz y todo eso está multiplicado por dx, así que simplemente aplicando el recíproco a esta parte, tenemos de álgebra que la integral la podemos representar como 7/3 que multiplica al resultado de la integral x a la menos 1/2. Todo esto para llegar a esta expresión. Una vez que se sabe todo lo anterior, entonces la integral de x a la menos 1/2 se sabe que se le agrega 1 o en este caso 2 entre 2 para poder hacer la suma de fracciones con mismo denominador de forma muy directa. Y esta operación también se tiene en el denominador. Como hay más positivos que negativos, queda un medio positivo, tanto como divisor y como exponente. A su vez, hay que considerar, bueno, es una recomendación, que tenemos a un factor 1, entonces realmente tenemos a 1 entre 1/2, pero este 1 siempre se recomienda dividirse a su vez entre 1,
para tenerlo como fracción. De aquí al multiplicar internos va en el denominador, multiplicar extremos va en el numerador y es el resultado de esta división que a su vez está multiplicado por el factor 7 tercios. Y por acá tenemos x a la un medio que se representa como raíz cuadrada de x. Hay que recordar que la integral de esta expresión está aquí. Ya utilizamos la regla. Todo lo que sigue es pura álgebra. Ya no son integrales, es álgebra, álgebra, álgebra. Esta división entre fracciones es aritmética. Y entonces, al realizar la multiplicación y simplificación, llegamos a 14 tercios que multiplica a raíz cuadrada de x más una constante arbitraria c como el resultado de esta integral. Una vez que ya dominas la regla de potencias con enteros, con fracciones, temas con raíces, es importante de ver el recíproco de x o cuando tiene x a la menos 1. Recordemos por álgebra que esto también se puede representar. Recuerden, x a la menos 1, le aplicamos el recíproco, es decir, 1 entre x y a su exponente menos 1 se cambia a más 1, pero no tiene sentido, no se suele representar al exponente positivo y todo esto está multiplicado por dx. Es un cambio algebraico y para este caso se darán cuenta que la regla de potencia que hemos estado utilizando, que le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el valor que se tiene hasta el momento en el exponente, no nos va a funcionar porque esta regla nada más funciona para cualquier valor excepto para menos 1, que es aquí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la integral de x a un exponente n y que está multiplicado por dx es igual, vamos a poner acá, a x a la n, siempre se le suma 1 y todo lo que tenemos en el exponente lo ponemos ahora como divisor. Y a esto se le agrega una constante arbitraria c, pero esta regla o fórmula funciona siempre y cuando n no tenga el valor de menos 1. Para el caso de menos 1 que está acá, esta regla no funciona porque pues vamos a tener una indeterminación y para esos casos tenemos que utilizar otra regla, la cual pues ahorita se las voy a explicar. Entonces, para el caso que se tenga la integral del recíproco de x, ya sea representada como x a la menos 1 o 1 entre x, el resultado o la regla que vamos a utilizar así, facilito, logaritmo natural y siempre los logaritmos para evitar problemas le ponemos valor absoluto y se va a colocar x, en este caso porque el diferencial tiene a la variable x y a lo que le estamos aplicando al recíproco es x y lo vamos a colocar siempre dentro de este valor absoluto en el logaritmo natural y así es sencillo, se acabó la integral, nada más agregamos una constante arbitraria c. Por ejemplo, en la 14 siempre podemos considerar a un 1 como factor, se tiene el recíproco aquí de 1 entre p. Por lo tanto, al identificar que tenemos el recíproco de p cuando el diferencial tiene a la variable p, que sería algo como este caso, por acá x con x, directamente podemos decir que el resultado es logaritmo natural del valor absoluto de la variable que tenemos como recíproco. En este caso, vamos a ponerla aquí de color verde si quieren, p. Y se le agrega una constante c. Así de sencillo, una vez que identificas al recíproco, lo pones dentro del logaritmo natural y se acabó. Acá pues se ve un poco más complicado, pero ya sabemos que 10 tercios es una constante porque acá en el diferencial tengo a x. Por lo tanto, el resultado de esta integral es igual a 10 tercios que multiplica al resultado de 1 entre x por dx. Ya lo sabemos resolver. Entonces tenemos a 10 tercios que multiplica a logaritmo natural, en este caso del valor absoluto, siempre es recomendable ponerlo, de x. Y bueno, hay que agregar la constante arbitraria c para dar como terminada esta integral. Cuando tengas una integral del tipo exponencial y la base es una constante, es decir, no tiene nada que ver con la variable que tiene el diferencial. Si el diferencial tiene x, entonces todo lo que no sea x es una constante o un número, por así decirlo. Y acá tenemos a la variable como exponente.
vamos a utilizar esta regla de integración muy sencilla. Vamos a usar la división y vamos a poner esta misma expresión a la x, pero se va a dividir siempre entre el logaritmo natural de la constante, en este caso a. Y ya terminamos, se le agrega una constante arbitraria c. Acá vemos que tenemos otra integral de una función exponencial que es creciente de forma indeterminada. Y entonces acá observamos que la variable que tiene el diferencial es x. Por lo tanto, todo lo que no sea x es una constante. Y la constante es la base. Aquí la tenemos. Entonces, como tenemos a x como exponente, vamos a utilizar la regla, la cual dice que tenemos a 5 a la x entre logaritmo natural de la constante que tiene esta función, es 5. La base es 5 y así es fácil, terminamos. Hay que agregar la constante arbitraria c. Y acá tenemos otro tipo de exponencial. Aquí la base es una constante, pero es el número e, el número de Euler. Y entonces también la variable que tiene el diferencial es x, se encuentra acá. Pero en este caso, aunque quiera uno utilizar logaritmo de e, puede utilizar esta misma regla. Si quiere uno, vamos a poner división de e a la x, logaritmo natural, en este caso de la base, que es una constante e. Pero esto ya se debe de saber por definición de logaritmo. Logaritmo natural, como tiene base e del número e, todo esto es 1. Haciendo una simplificación, esta fórmula para este caso de la exponencial se simplifica como, le vamos a poner aquí 1. 1. Y e a la x entre 1, pues es simplemente e a la x. Y obviamente se le agrega una constante arbitraria c. Por eso cuando tienes e a la x por dx, te vas directamente hasta su resultado. No tiene caso que hagas esto. Se dice que es la misma e a la x. Y para el caso de integrar funciones trigonométricas, empecemos con la de el seno. Es importante siempre ubicar a la variable que tiene el diferencial porque tiene que ser la misma que tiene el argumento de la función trigonométrica. Es x en este caso, por lo tanto, el resultado de esta integral es menos que multiplica al coseno del argumento, en este caso x, y recordemos que a toda integral indefinida se le agrega una constante arbitraria c. Para el caso del coseno de x por dx, también la variable que tiene el diferencial es la misma que se tiene en el argumento de la función trigonométrica. Por lo tanto, acá el resultado es más seno del argumento, en este caso x, más una constante arbitraria c. Para el caso de la tangente de x por dx es un poco más complicado. Aquí tenemos que la variable es la misma que el argumento y para este caso el resultado es menos que multiplica a logaritmo natural. En este caso vamos a poner el valor absoluto de, ¿con qué color? Coseno. Vamos a poner aquí coseno de la variable que tiene el argumento es x. Cerramos el valor absoluto. Esta es una forma que puede aparecer el resultado de la integral. Sin embargo, utilizando propiedades de logaritmos, podemos poner este menos como un menos 1 que multiplica al logaritmo natural. Abrimos aquí el valor absoluto de coseno de x. Y entonces este menos 1, por propiedades de logaritmos, lo podemos pasar como un exponente, es decir, se tiene logaritmo natural de coseno de x y este factor ahora es un exponente menos 1, es decir, voy a aplicar el recíproco y recordemos que el recíproco del coseno en razones trigonométricas es igual a la secante. De ahí que toda esta parte que está aquí, toda esta parte, podemos interpretarla simplemente como secante. Así que secante de x. Y esta sería otra interpretación del resultado de la tangente de x por dx. Así que ya sea este resultado con la constante arbitraria c o como menos y adentro coseno. Estas dos interpretaciones son equivalentes, así que pues ténganlo en cuenta
para que no se asusten si, oye, a mí me aparece con secante y a mí me aparece con coseno, pero acá está multiplicado por un negativo, así que muy atentos a cómo quieran utilizar este resultado de la tangente de x por dx. Una integral muy utilizada es cuando se tiene a la secante de x todo al cuadrado, o también se puede interpretar como la secante cuadrada de x por dx. El resultado es igual a la tangente del argumento. Bueno, previamente ya había observado esto y acá ponemos el argumento que es x y se le agrega una constante arbitraria c a este resultado. Otra integral muy frecuente es la cosecante de x todo al cuadrado, o también se puede pues usar como cosecante al cuadrado de x por dx. Esto es igual a menos que multiplica a la cotangente del argumento. En este caso es x, también ya se observó, utilizamos la misma variable que tiene el diferencial, se le agrega una constante arbitraria c. Cuando se tenga la multiplicación de la secante de x por dx por el diferencial de x, el argumento de las funciones y la variable que tiene el diferencial, todas tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, así directo, vamos a poner la secante del argumento que es x más una constante arbitraria c. Vuelvo a decir, entonces, ¿no? Así de maravilloso como se ve esto, cuando ustedes vean esta multiplicación directamente ya conocen el resultado. Así de maravilloso, cuando vean esta multiplicación, simplemente este es el resultado de la integral, y cuando se presente una multiplicación de estas dos funciones, recuerden siempre que la variable del diferencial sea igual que la de los argumentos de estas funciones trigonométricas, el resultado es menos que multiplica a la cosecante del argumento, en este caso es x, y se le agrega una constante arbitraria c. Y si se preguntan de dónde salen estos resultados, son análisis de haber resuelto varias integrales de este tipo y concluir que siempre se llega a este resultado. Por eso son fórmulas ya probadas, y cuando ustedes encuentren integrales que tengan este modelo o esta estructura, simplemente pueden ir directo al resultado. Y para cerrar las fórmulas de funciones trigonométricas, trabajaremos las recíprocas, empezando con la secante de x por dx. Ya identificamos la variable del diferencial, la del argumento, son iguales, y en este caso el resultado es logaritmo natural del valor absoluto para evitar problemas con valores negativos en el logaritmo natural. Vamos a empezar con la secante de la variable que tiene el argumento, en este caso x, y se le suma la tangente, en este caso también de la misma variable que tiene el argumento x. Se cierra el valor absoluto y se agrega una constante arbitraria c. Para el caso de la cosecante de x por el diferencial de x, entonces es igual al logaritmo del valor absoluto. Vamos a empezar con la cosecante de la variable x, y acá vamos a restar, vamos a poner aquí menos la cotangente de la variable x. Cerramos el valor absoluto y se le agrega una constante arbitraria c. Para el caso de la cotangente de x por el diferencial de x, el argumento y la variable que tiene el diferencial son iguales. Entonces vamos a poner logaritmo natural del valor absoluto, en este caso de la función seno de la variable x, y así de sencilla se resuelve esta integral. Y hasta este punto te he estado mostrando fórmulas de funciones que no implican o tienen sumas y restas. En este caso, ¿qué se debe de hacer? Simplemente integrar a cada uno de los términos de forma independiente. Es decir, utilizando una propiedad de integral, es igual esta que tiene varios términos a la integral de x al cuadrado por dx más la integral de x por dx más, en este caso, 1 por dx, simplemente tenemos la integral de dx. Resolviendo a cada una de las integrales, en la primera se trata de potencia, así que tenemos x a la 2, se le suma una constante 1,
y dividimos en este caso entre 2 más 1. Vamos a poner más el resultado de la segunda integral, que si no está visible su exponente se entiende que es 1, así que ponemos x a la 1, se le suma 1 como parte de la fórmula entre 1 más 1. Y el resultado de integral de 1 por dx o dx se sabe que es la pura variable x. De esta forma se agrega una constante arbitraria c para terminar, pero hay que simplificar, así que dejamos como x al cubo entre 3 más x a la 2 entre 2 más x, y se le agrega una constante arbitraria c, y de esta forma ya terminamos esta integral que involucra suma de otras funciones. Cuando tengan una integral de este tipo en forma de división, hay que preguntarse si se puede separar porque tenemos un denominador común. En este caso, utilizando propiedades simplemente algebraicas, se sabe que esta integral, vamos a poner aquí, integral es igual a tener x a la 4 entre x por dx. Tenemos un menos, por acá la integral de 5x al cubo entre x de x, y tenemos por acá más la integral de 7x entre x por dx. Observo que puedo simplificar a cada una de estas divisiones porque aquí tenemos 4 veces la x y una abajo, entonces se cancela una de las 4 con la una que tenemos abajo, es decir, me va a quedar únicamente la integral de x al cubo por dx. En el siguiente término se cancela una x con una y me queda la integral nada más de, en este caso, 5x al cuadrado por dx. Y por acá tenemos más la integral de 7, porque se cancela, porque se genera un 1. X entre x es 1 y nada más queda 7 por dx. Y a esta altura del video, pues ya saben resolver fácilmente cada una de estas integrales, así que el resultado de la primera integral es igual a x a la 4 entre 4, menos, que multiplica al resultado de la segunda, este 5 se saca y multiplica al resultado de x al cubo entre 3, entonces ponemos acá el 5 que multiplica este resultado, y el 7 se sale como una constante y multiplica al resultado de la integral de dx, que es x, así que tenemos más 7x. Y se agrega una constante arbitraria c para terminar esta integral. En ocasiones puedes tener un ejercicio donde se multiplican binomios, trinomios, polinomios, así que pues lo recomendable es desarrollar dichas multiplicaciones y ver si realmente al tenerla desarrollada puedes integrar a cada uno de los términos. En este caso, si es posible, aunque tuviera un exponente a la 2, pues entonces desarrollaría el binomio al cuadrado y luego realizo la multiplicación. En este caso, directamente puedo multiplicar x por x y luego por 5, generando, vamos a tener aquí la integral de x al cuadrado, tenemos más 5x y luego al multiplicar menos 1 por x y luego por más 5 se obtiene menos x y menos 5. Simplificando se obtiene x al cuadrado más 4x menos 5. Y es equivalente a esta multiplicación, por lo tanto voy a integrar a cada uno de estos términos utilizando el mismo procedimiento, es decir, la integral de x al cuadrado por dx, y luego voy a tener más la integral de 4x por dx menos la integral de 5 que multiplica a dx. Así que el resultado de esta integral es igual a x al cubo entre 3 en el primer término. En el segundo se tiene a 4 que multiplica a x a la 2 entre 2. Ahorita la voy a simplificar. Y terminamos con menos 5x. Se agrega una constante arbitraria c. Simplificando el término número 2, tenemos acá, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2. Y finalmente tenemos
x al cubo entre 3 más 2x a la 2 menos 5x más nuestra constante arbitraria c como resultado de esta integral. Resolviendo esta integral donde tengo un binomio al cuadrado, entonces por productos notables hay que desarrollarlo simplemente. Esto es pura álgebra. Me voy a ir directo con el desarrollo, el cual es igual al cuadrado del primer término, es decir, 7 por 7, 49. X a la 3 por x a la 3. Tengo 6 veces a la x que se está multiplicando por sí misma. Y luego voy a tener el doble producto. En este caso es negativo, así que pongo menos de este primer término por el segundo. Entonces, ¿quién es el primer término? 7x a la 3 y el segundo es 5. Su negativo ya lo estoy considerando aquí. Desarrollando esta multiplicación se tiene menos por más es menos. 2 por 7 por 5 es 70. Y nada más tengo a la variable x al cubo. Este sería mi segundo término, es menos 70x al cubo. Y finalmente elevo al cuadrado 5 o menos 5, como quieran verlo. Al final va a quedar más 25. Todo esto ya es el desarrollo del binomio al cuadrado y lo multiplicamos por el diferencial de x. Así que separando a cada uno de los términos tengo que resolver la integral de 49x a la 6 por dx menos la integral de 70x al cubo por dx más, vamos a poner aquí con el signo más, la integral de 25 que multiplica a dx. Directamente resolviendo tenemos a 49 que multiplica al resultado de, en este caso, x a la 6, que es x a la 7 entre 7. Cerramos aquí el paréntesis, es el resultado de la potencia, ya lo dominamos, ya lo sabemos, por eso me estoy yendo directo. El 70 va a multiplicar al resultado de x al cubo, que se sabe que es x a la 4 entre 4. Cerramos este paréntesis y tenemos más esta constante que multiplica la integral de dx, queda 25x. Y a todo esto se le agrega una constante arbitraria c. Acá podemos simplificar dividiendo entre 2, queda 35 medios, simplificando mitad y mitad. Y acá el 7 cabe 7 veces en el 49. Entonces, con esto se llega a la simplificación de 7x a la 7 menos 35 medios que multiplica a x a la 4 más 25x más una constante arbitraria c como resultado de esta integral. Y para aquellos casos donde no puedas utilizar directamente una regla de integración, a pesar de hacer algún cambio del tipo algebraico, trigonométrico o de cualquier otro tipo, te recomiendo empezar a intentar el cambio de variable, que sería el primer método que debes de dominar después de utilizar todas las fórmulas y después de que seas una persona muy capaz de utilizarlas. Cambio de variable, método por sustitución, es como se conoce en temas de integrales. En este caso, lo directo sería multiplicar 11 veces este binomio, pero es un trabajo muy elaborado. Como ya hemos analizado, toda la variable que tiene el diferencial no tiene pues la misma forma que la base de esta potencia, no la tiene igual. Sin embargo, dentro de este binomio tenemos a una expresión lineal. Y nos tenemos que preguntar para hacer el cambio de variable. Si la derivo, obtengo un factor que se encuentre pues aquí en la integral. Al derivar 3x más 10 me va a dar como resultado 3, que es una constante. Y la constante, recuerden que pues no involucra a algún problema en las integrales. Entonces siempre que tengamos a una función lineal, siempre vamos a poder utilizar el cambio de variable porque nos genera una constante como resultado de su derivada. Y es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, viendo que esta expresión es lineal, voy a nombrarla utilizando el cambio de variable como u. Entonces voy a poner a u, es la base
3x más 10 y voy a derivar con respecto a x porque necesito involucrar al diferencial de x. A este diferencial lo necesito y por eso derivo con respecto a x, a la función u. Entonces du entre dx, representándola de esta forma, es igual a 3. Ya derivé con respecto a x. Y aquí entonces voy a despejar a dx, paso multiplicando a dx a la derecha y este 3 lo paso dividiendo, como quieran verlo. O también a cualquier entero lo pueden dividir entre 1. Y una de las propiedades de las proporciones es multiplicar cruzado. Y se llegaría a du por 1, queda du, que es igual a 3 por dx. Y como les había comentado, este 3 pasa dividiendo. Entonces du entre 3 es igual a dx. Y esto lo guardamos porque lo necesitamos. Por acá tenemos el valor de u. Y entonces al tener estos dos datos, la integral la podemos cambiar o hacer de la siguiente manera. En lugar de poner 3x más 10, pongo a la variable u, está elevada al exponente 11, y en lugar de poner dx, se va a multiplicar por du dx. Dx es igual a du entre 3. Entonces pongo acá du entre 3. Y de esta forma, entonces luce diferente. De hecho, aquí este entre 3 realmente es un tercio, recuerden. A du puedo multiplicarlo por un 1. Pongo aquí du, no altero su valor. Y aquí se ve claro que tengo esta constante, un tercio, la cual puedo sacar de la integral a un tercio, que multiplica, en este caso, a u a la 11 por du. Y esto yo ya lo sé resolver porque al tener a una variable en el diferencial de una función de potencia que tiene como base a esta variable, simplemente le sumo 1 a su exponente y lo divido entre este valor que es 12. Es decir, el resultado de esta integral es un tercio que multiplica a u a la 11. Siempre se le suma 1 y acá tenemos 11 más 1. Se cierra este paréntesis y simplificamos. Esto es u a la 12 entre 3 por 12 es 36. Así que ponemos aquí 36. Esto es un 12 realmente, mejor lo ponemos así. Y ya, es el resultado de esta integral, pero recuerden que nos están preguntando todo en función de x. Por lo tanto, vamos a volver este valor de u como 3x más 10. De aquí uno concluye que tenemos a 3x más 10 elevado a la 12 entre 36. Como resultado, entonces, ahora sí, le agrego una constante arbitraria c. Y como pueden apreciar, simplemente hay que identificar si no tenemos la misma variable como base de esta función de potencia, pero como es lineal, al aplicar una derivada y unos despejes, se puede hacer un cambio de variable para convertirla a una integral que yo ya sé resolver. Al hacerlo, pues vuelvo a regresar este cambio de variable y terminamos. En este caso tengo una integral de la raíz cuadrada de la diferencia de 3 y 5x por dx. Así que recordando propiedades de las raíces, todo lo que tengo adentro lo voy a encerrar en un paréntesis y por lo tanto lo puedo representar como la integral, vamos a poner acá el paréntesis, de 3 menos 5x elevado a, bueno, si no está el exponente indicado, se sabe que es 1, acá es raíz cuadrada, el índice es 2, así que tengo exponente un medio por dx. Recordando la regla de potencia que ya hemos utilizado previamente, como la variable que tiene el diferencial no se parece a toda la base, no está igual, acá tengo dos términos, aquí nada más tengo uno, entonces no puedo utilizar la regla de forma directa, no se puede. Pero me doy cuenta que la base es del tipo lineal y si la derivo me da menos 5, que es una constante. Y las constantes pues no me generan problemas en el desarrollo de las integrales. Así que haciendo un cambio de variable puedo llegar a una integral que ya tenga
una variable en el diferencial y base iguales y pues ya la pueda resolver. Entonces, una vez que identifique esto, pues vamos a hacer esta técnica. Vamos a nombrar como u a la base, en este caso es 3 menos 5x, derivamos con respecto a x y se obtiene, aquí es 0 y acá se obtiene menos 5. Realizando el despeje rápido podemos pasar todo esto con todo y su signo en la parte del denominador y este de x acá arriba como factor. Entonces vamos a poner a du entre menos 5 es igual a dx, guardamos esta igualdad. Así que haciendo el cambio de variable tenemos la integral de 3 menos 5x que lo nombramos como u elevado a la ul medio, vamos a tener acá ul medio, y en lugar de poner al factor de x, vamos a poner en su lugar a du entre menos 5. Así que ponemos acá el factor, vamos a ponerle un paréntesis y ponemos du entre menos 5. También menos 5 podemos interpretarlo como un quinto negativo que lo sacamos como factor de la integral, así que tenemos menos un quinto que multiplica a la integral de u a la ul medio por du. Ahora sí, como la variable que tiene el diferencial es la misma que tiene la base de esta potencia, podemos utilizar directamente la regla de sumarle 1 y dividirlo entre el valor que se tiene en el exponente. Y como ya se resolvió x a la ul medio por dx, básicamente es lo mismo, nada más cambiar la x por u. Es decir, el resultado de la integral es u elevado a la ul medio más 2 entre 2, que es 1. Esta misma operación se tiene en el denominador, se simplifica y para resolver la división de 1 entre 3 medios es aplicarle el recíproco. En este caso, pues se voltea la fracción, se multiplica por menos un quinto, donde se obtiene menos 2 quinceavos. Y hay que recordar que u a la 3 medios es equivalente a raíz cuadrada de u a la 3. A su vez, recordemos que como es raíz cuadrada y tenemos 3 veces a la u, 2 de ellas se salen de esta raíz y nos queda una dentro de ella. A esto se le llama racionalizar y de esta forma ya llegamos al resultado de la integral. Para integrar a una expresión donde en la parte del denominador es de primer grado y además la variable que tiene el diferencial es x, que es la misma que se encuentra acá abajo, entonces pues al derivarla también nos dará una constante. Esta constante no genera problemas y podemos seguir utilizando este cambio de variable para resolverla. Entonces voy a utilizar la idea de u es igual a x menos 9, es de primer grado, por lo tanto, al derivarla con respecto a x, tenemos du entre x igual a 1. Y bueno, aquí este de x que está dividiendo pasa a multiplicar al 1 y se concluye que du es igual a dx. Guardamos esta información. Y hacemos el cambio porque en la parte de arriba tengo a 2 que multiplica a dx, por lo tanto, utilizando simplemente aritmética, puedo representarla como la integral de 2 que multiplica a 1 entre, a x menos 9 lo nombro como u, así que cambio a todo esto por u. Y por acá tengo al diferencial de x. dx de una vez lo expreso como du. Entonces a dx lo cambio por du. Ya hice el cambio de forma directa. Y entonces aquí llego a sacar la constante. Entonces tengo 2 veces que multiplica a la integral de 1 entre u por du. Y recordando las reglas o las fórmulas del recíproco, da como resultado un logaritmo natural de u en este caso, porque recordemos que dentro del logaritmo ponemos la variable que utiliza el diferencial y este recíproco. Por lo tanto, de forma directa se sabe que 2 multiplica al resultado de esta integral, que ya la conozco, es logaritmo natural
de u. ¿Quién es u? Bueno, podemos poner u o de una vez ya sustituirla, pero vamos a poner u para ir poco a poco. Y entonces cerramos esto, podemos agregar la constante arbitraria c, pero de una vez ya hago el cambio de variable o lo regreso todo a términos de x. Pongo 2 que multiplica a logaritmo natural de u que vale x menos 9, x menos 9. Y ahora sí agregamos nuestra constante arbitraria c. Como se pueden apreciar, siempre que identifiquemos que tengamos una expresión de primer grado, al derivarla nos da una constante y en este caso, bueno, nos dio 1, no va a cambiar nada de todo este proceso y se puede resolver utilizando las fórmulas directas. Y cuando tengas que integrar funciones exponenciales, hay que poner atención con respecto a qué variable se va a trabajar. Seguimos con x y en este caso tenemos a una constante como base que se eleva a una función que tiene que ver con x, en este caso también de grado 1 o del tipo lineal. Así que cuando la derive, sé que no me va a generar problemas si hago un cambio de variable. Por acá tengo otra exponencial, también la variable es x y tenemos como exponente a 10x más 3x que es del tipo lineal y la base es el número e, que ya sé que es otra fórmula. Entonces no voy a tener ningún problema al usar este cambio de variable. Así que de una vez voy a nombrar a u como a 6 menos x. Voy a derivar con respecto a x. De u entre dx me da menos 1 porque la derivada de 6 es 0. La derivada de menos x es menos 1. Y al realizar la multiplicación voy a concluir que du, bueno, tengo que despejar de x, así que este menos 1 lo paso dividiendo y este x multiplicando, es decir, du entre menos 1 es de x, o aquí concluimos que menos du es igual a dx. Voy a guardar esto, aquí lo guardo, y entonces aquí hago el cambio de variable. Pongo que la integral de 2, en este caso 2, en lugar de poner 6 menos x, de una vez hago el cambio a u, que multiplica a dx, pero dx se sabe que es menos du, así que voy a poner aquí un paréntesis y voy a poner menos du. Este menos 1 o negativo lo saco de la integral y me queda realmente menos, que multiplica a la integral, en este caso de 2u por du. Y esta integral ya se sabe resolver, entonces vamos a poner acá el resultado de menos que multiplica al resultado de la integral, la cual es una división entre 2 a la u entre logaritmo natural de 2, porque es la base que se tiene como constante. Cerramos este paréntesis y nada más regresamos este resultado en función de x. U es igual a 6 menos x, ponemos entonces menos, que multiplica en este caso a 2 a la 6 menos x, y todo esto se divide entre logaritmo de 2. De esta forma ya terminamos la integral sin olvidarnos de agregar la constante arbitraria c. En esta integral yo recomiendo separar a 1/5 de la integral del exponencial. Entonces aquí está evidente esta constante. Ponemos aquí a 1/5 que multiplica a e, en este caso, elevada a la 10 más 3x por dx. Como se sabe que el exponente es del tipo lineal, vamos a utilizar la misma idea. Tenemos que u es igual a 10 más 3x, derivando con respecto a x, tenemos du entre dx es igual a 3. Y entonces este que está, bueno, podemos multiplicar cruzado o como quieran ver el despeje. Este 3 va para abajo y la dx va para arriba. Es decir, du entre 3 es igual a dx. También pueden multiplicar cruzado como quieran verlo. Y vamos a llegar a esta conclusión. Así que haciendo el cambio de variable, tenemos hasta el momento que 1/5 va a multiplicar a la integral de e elevado, y hacemos el cambio u,
Y en lugar de poner dx, vamos a poner du entre 3. Así que vamos a poner acá du entre 3. De hecho, este entre 3 también es un tercio. Hay un tercio que podemos sacarlo como factor. Y realmente tenemos a un quinto por un tercio. Se multiplican numeradores, se multiplican denominadores. Y tenemos que 1 entre 15 multiplica a la integral de e a la u por du. Y ya sabemos resolver esta integral, donde se concluye que el resultado es igual a 1 entre 15, que multiplica a la derivada de e a la u por du, y el resultado es la misma e a la u. Cerramos este paréntesis, ya terminamos. Puedo agregar la constante arbitraria c, pero hay que regresar el valor de u en función de x. Es decir, tenemos a un quinceavo, o podemos poner todo como una división de 15. El 1 al multiplicar a e queda la pura función e elevada a la 10 más 3x. Y agregamos la constante arbitraria c para terminar la integral. Y no importa que la función sea del tipo trigonométrica, si nos piden integrarla, hay que poner atención en qué variable tiene el diferencial, en este caso es t, y luego hay que poner atención en la expresión que se tiene como argumento. En este caso 9t menos 7 es del tipo lineal, así que derivo con respecto a t y me va a dar una constante. Y entonces puedo utilizar cambio de variable para resolverla, porque yo ya había explicado una regla para derivar seno de x por dx. Eso lo podemos hacer con un cambio de variable, ya lo he estado mostrando anteriormente y no he tenido problemas. Así que utilizando este método, esta idea de cambio de variable, tenemos que u es en este caso 9t menos 7. Voy a derivar con respecto a t. La derivada de una constante por t queda la pura constante. La derivada de una constante es 0, no importa con respecto a qué variable. Y entonces aquí voy a despejar rápido. Este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Pueden multiplicar cruzado. Bueno, pueden hacerlo de varias maneras, pero van a concluir que du entre 9 va a ser igual a dt. Guardamos porque necesitamos conocer este valor. Y haciendo el cambio de variable, tenemos que la integral de seno, en este caso de 9t menos 7, la nombramos como u, voy a hacer el cambio. Y en lugar de poner a dt, por acá tengo que es esta división en función de u. Así que vamos a poner du entre 9. Este 9 lo puedo interpretar como un noveno. Lo saco de la integral. Entonces tenemos a un noveno que multiplica la integral de seno de u por du. Y ya habíamos visto que cuando tengamos la misma variable en el diferencial y en el argumento de la función seno, esto da como resultado menos coseno de u en este caso. Así que ya conocemos este resultado, es un noveno que multiplica, vamos a poner aquí, a menos, es parte de la fórmula, menos coseno de u, lo voy a poner hasta de color rojo, y ya terminamos. Sin embargo, no me están pidiendo dejar el resultado en función de u, sino en función de x, de aquí que 1 concluye, vamos a poner aquí que es un noveno, bueno, de una vez más por menos o menos por más, podemos poner de una vez menos un noveno que multiplica a coseno y en lugar de poner u vamos a poner el argumento 9t menos 7. Y ahora sí, ya terminamos, ya está en función de t. Se le agrega la constante arbitraria c, que también la ponemos acá para que todo quede de forma muy clara. En este ejercicio tengo a coseno y su argumento tiene como coeficientes a números fraccionarios. No me debo asustar porque al final la variable p, que es la misma que se tiene acá en el diferencial, tiene exponente 1. Así que esta expresión es del tipo lineal. Si la derivo me va a dar como resultado una constante, que no sé si sea fraccionaria, pero sigue siendo constante. Y entonces este cambio de variable me va a ayudar a resolverla para poder utilizar la fórmula de coseno de x por dx, que ya la había utilizado anteriormente, que da como resultado seno de x. En este caso va a dar seno de otra expresión. Ya puedo anticipar todo esto haciendo el cambio de variable. U nombro al argumento
que es 7 tercios de P más 1/4, ¿ok? Voy a derivar ahora con respecto a P de U entre dP. La derivada de una constante por la variable P es la pura constante. Y la derivada de una constante es 0, ya, no me preocupo. Aquí multiplico cruzado, que es lo mismo que tenía antes. Vamos a suponer que cuando es un entero se divide entre 1 y se puede hacer este procedimiento cruzado. Si aquí multiplico cruzado llego a 3 de U es igual a 7 dP. Pero como quiero despejar dP, que lo voy a utilizar más adelante, este 7 que está multiplicando va a estar dividiendo del lado izquierdo. Entonces tengo acá que dP tiene este valor, ahí lo guardo. Y ahora sí hago el cambio de variable. Tengo la integral, ya está llorando este plumón, de coseno. Todo esto lo nombro como U. Bueno, ya lo nombré. Ponemos aquí a U. Y en lugar de poner a dP, sabemos que tiene este valor que está por acá. Así que hasta lo voy a poner con otro color. Vamos a poner aquí por D. Bueno, vamos a poner aquí el valor de 3 séptimos. 3 séptimos de DU. Vamos a cerrar este paréntesis. Y esta constante la saco de la integral. En este caso, 3 séptimos que multiplica a la integral. Vamos a cambiar este plumón ahorita, no se preocupen, de coseno de U por el diferencial de U. Y como la variable que tiene el diferencial es la misma que tenemos en el argumento, yo ya sé el resultado de esta integral, que es multiplicada por 3 séptimos. En este caso vamos a multiplicarla por el resultado que es seno positivo del argumento, en este caso U. Ya terminamos, pero hay que recordar que no me están pidiendo el resultado en términos de U, sino en términos de X. Esto se le agrega una constante arbitraria C, pero expresándola en función de P, tenemos a 3 séptimos que multiplica a seno con un argumento de 7 tercios de P más 1/4. Y a todo esto se le agrega una constante arbitraria C para terminar la integral de esta función. En esta integral tenemos a la tangente, donde tiene como argumento a la raíz cuadrada de 3, que es una constante, aunque se ve muy llamativa, sigue siendo un número, porque acá tengo a la variable x, que tiene exponente 1, y acá el diferencial tiene a x. Entonces ya sabemos con respecto a qué variable tengo que derivar para hacer un cambio de variable y poder entonces hacer que la variable que tenga en el diferencial sea la misma que en el argumento y utilizar una fórmula que ya sabemos previamente. Así que utilizando la sustitución o cambio de variable, tenemos a U, la vamos a nombrar como raíz cuadrada de 3 por x. Esta x está fuera. Entonces, derivando con respecto a x, nos queda una constante por x, es la pura constante. Ya se ha realizado mucho este despeje y concluimos que du entre raíz cuadrada de 3 es igual a dx. Guardamos esto. Tenemos la integral de la tangente, en este caso de la raíz cuadrada de 3 por x, que es u, así que ponemos este cambio a u, y es multiplicada por dx, que se sabe que es la división entre du entre raíz cuadrada de 3. Podemos interpretar siempre a un 1 que multiplica a du y se ve claro el 1 entre raíz cuadrada de 3 que podemos sacar de esta integral porque es una constante. Entonces tenemos aquí a este valor que multiplica a la integral de la tangente de u por du. Ya sabemos resolver esta integral siempre que la variable que tenga el diferencial sea la misma que está en el argumento de la función tangente. Da como resultado logaritmo natural de la secante de u. Si la quiero interpretar de esta manera, entonces porque tenía otra interpretación como menos logaritmo natural del coseno de x o de la variable que se tenga, pero yo no voy a utilizar esa versión. Pueden hacerlo ustedes, no importa, al final es el resultado también correcto. Vamos a ponerla positivo, logaritmo natural de, en este caso, la secante de u. Aquí ponemos u. Y ya terminé esta integral. Vamos a cerrar este paréntesis. Agrego la constante arbitraria c.
Y hay que expresar esto en función de x. Así que finalmente ya la integral es igual a 1 entre raíz cuadrada de 3 por logaritmo natural de la secante de raíz cuadrada de 3x. Cerramos esto y agregamos una constante arbitraria c para terminar esta integral. Hasta el momento has utilizado fórmulas inmediatas para integrar funciones y tal vez si la expresión no se parece pero es del tipo lineal, se hace un cambio de variable para poderla utilizar. Pero ¿qué pasa cuando la expresión no es del tipo lineal? ¿Se puede hacer el cambio de variable? La respuesta es, depende si la derivada te genera una expresión, la cual puede hacer que se cancele lo que está fuera de lo que nombraste como u. Si no se puede cancelar, entonces no te va a servir este método y tendrás que utilizar otras técnicas de integración que te muestro en otros videos. Hasta el momento, para llevar una estrategia gradual es utilizar fórmulas, no te funcionan, haz un cambio de variable si la expresión es lineal y ahorita vamos a escalar esta dificultad si la derivada de la expresión que ya no es lineal te debe dar un factor que me permita cancelar a lo que no nombre como u. Ahorita con un ejemplo, bueno, con varios, te voy a explicar todo esto. Mira, aquí tenemos una multiplicación, puedo nombrar esto como u, pero te recomiendo siempre nombrar a u cuando tengas factores con exponente mayor que 1, mayor que 2 y todo esto, nómbralo normalmente como u. Y casualmente si derivo esto me da 2x. Ahí se encuentra la x, tal vez el 2 no está acá, pero lo que me debe interesar es la expresión algebraica, no los coeficientes. Los números o coeficientes siempre se pueden sacar de la integral y no me generan problemas. Entonces, como ahí tengo la x, es posible que pueda cancelar esta otra x que está abajo o arriba. Bueno, no importa. Ahorita lo vamos a ver. Voy a nombrar entonces a la expresión que tiene exponente 7 como u, porque si la derivo me da, en este caso, a esta x que tengo afuera. Vamos a derivar con respecto a x y acá me da 2x. La derivada de una constante es 0 y voy a despejar a dx, entonces este pasa a dividir para acá y tengo du entre 2x es igual a dx. Haciendo el cambio de variable tenemos a la integral de x que multiplica a toda esta base, la nombré como u, así que pongo u elevado a la 7 que multiplica a dx, pero dx como la estoy nombrando en función de u, como du entre 2x, ¿ok? De aquí, al hacer esta sustitución o cambio de variable, me doy cuenta que tengo a un factor x en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es lo que les había expresado. Si es posible cancelar la expresión para llegar a una integral que yo ya sé resolver, este método me sirve de cambio de variable o por sustitución. Si no puedo avanzar y llegar a una integral que yo ya sé resolver, entonces tengo que buscar otros métodos de integración como el de por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica y hay otros ahí. Bueno, entonces cancelamos esto y ¿a qué llegamos hasta el momento? Este ul medio lo saco como constante. Tengo aquí a ul medio que multiplica, aquí este azul que me genera siempre problemitas, a u a la 7 por du. Esta es una expresión de potencia. Yo ya la sé resolver porque la variable que tiene el diferencial es la misma que la base. Entonces yo ya sé que la integral es igual a ul medio porque es la constante que tengo afuera, que multiplica a, en este caso, la división de u a la 7, siempre se le agrega 1. Y en este caso dividimos entre 7 más 1, que se sabe que es 8, pero vamos a dejarlo así. Y ya terminé la integral, se le agrega una constante arbitraria c. Simplificando, tenemos entonces a ul medio que multiplica a u a la 8 entre 8. Y se sabe que si multiplicamos y de una vez cambio a u como x al cuadrado más 3, ya resolví esta integral. Tenemos a 1 entre, bueno, 1 por u que da u, pero ya sabemos que la voy a cambiar de una vez por x
al cuadrado más 3. Su exponente es 8 y en la parte del denominador 2 por 8 es 16 y agregamos la constante c para obtener el resultado de esta integral. En esta integral tengo también a una potencia donde la base es de grado 2 y acá tengo a un factor de grado 1. Así que como que existe la posibilidad de derivarla y de alguna manera llegar a este factor para cancelarlo. Vamos a ver si funciona. Entonces ponemos a u a la base que tiene exponente 9, en este caso 3x a la 2 menos 10x más 1. Les anticipo que siempre que tengan una multiplicación y tengan a un exponente diferente de 1, yo les recomiendo que siempre tómenlo como u para tratar de cancelar al otro factor. En este caso derivamos con respecto a x, la derivada es este 2 multiplica al 3, da 6, le quitamos 1 queda x, la derivada de menos 10x o una constante por x queda la pura constante. Y bueno, vamos a realizar el despeje. Acá tenemos du entre, antes de hacer el despeje, pues como que esta expresión no se parece, pero ¿qué tal si le hago una factorización a esta expresión? Veo que tienen como factor al número 2 en común, lo saco y entonces me quedaría 3x y si le quito un factor 2 me queda un 5. De esta forma, al realizar una factorización me doy cuenta que sí se parece. Acá está el 3x menos 5 y me va a servir todo este cambio de variable. Ahora sí, esto, bueno, voy a pasar este como denominador, 2, 3x menos 5. Y a todo esto lo igualo a dx. Es dx, acá tenemos dx por acá. Así que haciendo el cambio de variable tenemos la integral de 3x menos 5 que multiplica a toda esta expresión que nombramos como u. Así que ponemos u elevada a la 9 que multiplica a dx, pero dx sabemos que es toda esta división. Así que ponemos la división de du entre 2 por 3x menos 5. Recuerden que es la intención de hacer el cambio de variable, poder cancelar el factor que me estorba de utilizar la regla o fórmula de potencia en la integral. Así que ya puedo cancelar o generar un 1. El 1 en multiplicación es como que desaparece. Ya quito esta factorización para tener espacio. Y entonces tenemos la... bueno, aquí tengo un factor 1 medio, no hay que olvidarnos de él, lo sacamos de la integral, tenemos aquí a u medio que multiplica a la integral, ya cancelé este, me quedó u a la 9 por du, yo ya sé resolver esto, es igual a u medio que multiplica al resultado de la integral que es u a la 10, ya le sumé 1 y lo divido entre 9 más 1 que es 10. A esto se le agrega una constante arbitraria c, pero de una vez voy a poner ya el cambio de variable. En lugar de poner u, voy a poner este trinomio. Y llegamos a que el resultado de esta integral es 3x al cuadrado menos 10x más 1. Cerramos el paréntesis. Esto es u elevado a la 10. Y 2 por 10 es 20. Y ahora sí, agrego la constante arbitraria c para terminar esta integral. En esta integral tengo una división donde en la parte del denominador hay una expresión de segundo grado y en la parte del numerador una de primer grado. Al derivarla del denominador, entonces como que veo 2x más 4, es posible factorizar un 2 y obtener ese x más 2 para cancelarlo. Así que utilizando cambio de variable, una vez que hice este análisis, voy a nombrar a esta expresión como x, bueno, como u. U es x al cuadrado más 4x más 1, derivo con respecto a x, así que en este caso da 2x más 4, y como ya había visualizado cómo se puede parecer a esta expresión, le aplico una factorización, es decir, esto es 2 como factor común, queda x en el primer término, y en el segundo si le quito un factor 2 me queda 2, ¿ok? Ya obtuve esto. Como se dan cuenta, a veces con la simple derivada no obtengo la expresión y hay que pues realizar un proceso adicional. En este caso, la factorización. Y aquí pues despejando
a du, entonces du entre dx es igual a esto, que es 2x más 2. Paso toda esta expresión en la parte del denominador y esta que está dividiendo pasa multiplicando, es decir, du entre 2 por x más 2 es igual a dx. Guardamos esta pues igualdad, muy importante, la guardamos aquí. Y entonces, una vez que tengo esta información, vamos a hacer el cambio de variable. Tengo la integral de x más 2, pongo x más 2, entre, todo esto lo estoy nombrando o lo nombré como u, así que pongo u, y en lugar de multiplicar por dx, acá me estoy peleando por dx, vamos a cambiar esta expresión por toda esta división, así que vamos a poner por acá du entre 2 por x más 2. Aquí ya logramos cancelar el factor x más 2. X más 2 es un 1 y 1 en multiplicación o división es como si no estuviera. Por lo tanto, tenemos hasta el momento, acá tenemos este 2, que lo vamos a sacar como ul medio. No hay que olvidarnos de este factor ul medio, que multiplica, vamos a poner aquí ul medio, a la integral de, pues puedo poner 1 entre u, lo voy a poner así, 1 entre u por du. Esta integral yo ya la sé resolver, es logaritmo natural de u, ya lo sé. Por lo tanto, el resultado de esta integral es ul medio, que multiplica al resultado de la integral, que es logaritmo natural de u. Vamos a poner u, le podemos poner el valor absoluto, pero lo vamos a dejar así hasta el momento y agregamos una constante arbitraria c, pero hay que recordar que esta integral se tiene que dejar en función de x, no en función de u, así que regresamos a tener simplemente logaritmo natural, si quieren le ponemos el valor absoluto, no hay problema, de x al cuadrado más 4x más 1 y se agrega la constante arbitraria c para terminar esta integral. En esta integral tenemos a una multiplicación entre una expresión de grado 2 y una raíz que tiene dentro una expresión de grado 3. Entonces, si derivo a toda esta expresión me va a dar algo de grado 2 y entonces voy a buscar cancelar este factor. Así que nombro a todo lo que está adentro, todo esto, lo voy a nombrar como u. En este caso es x al cubo más 6x menos 3, derivo con respecto a x, en este caso me da 3x al cuadrado más 6, y bueno, no se parece, pero haciendo una factorización con factor 3 como que sea común, voy a llegar entonces, vamos a ver a qué, factorizo el 3, me queda x al cuadrado y aquí le quito un factor 3, me queda 2, ¿ok? Sí logré este factor, así que haciendo el despeje que he hecho anteriormente, concluyo que du entre esta expresión que es 3 por x al cuadrado más 2 es igual a dx. Guardamos esto y entonces la integral se va a ver de la siguiente manera, haciendo el cambio de variable. Tenemos el factor x al cuadrado más 2. Y luego tenemos la raíz cuadrada de toda esta expresión que se llama o se nombró como u. Así que ponemos u. Y es multiplicada por dx, pero dx vamos a cambiarla por esta expresión. Entonces vamos a poner acá dx es du entre 3 por x al cuadrado más 2. De esta forma se cancela este factor x al cuadrado más 2 para dejar todo en función de u. Acá tenemos un factor 1/3, no hay que olvidarlo, hay que tenerlo muy bien en cuenta. Es común que se olvide y pues cometamos error en el desarrollo de la integral. Así que este factor 1/3 multiplica a la integral y de una vez esta raíz cuadrada la voy a representar con su exponente fraccionario, es decir, como ul medio que multiplica a du. Y como se tiene a una función de potencia en esta parte, ya se sabe resolver, la cual es 1/3 que multiplica al resultado de esta integral. Directamente voy a poner el resultado. Tengo aquí la división
de u le sumo 1, ya he resuelto esta suma, u medio más 1 da como resultado 3 medios, divido esto entre 3 medios y al tener el recíproco, porque aquí tengo un 1 de 3 medios, se voltea la fracción que multiplicaría a esta otra fracción que tenemos afuera. Así que vamos a poner de una vez a 1/3 que multiplica, vamos a poner aquí 1/3, a el recíproco de 3 medios que es 2/3. Y entonces aquí nos queda como factor u a la 3 medios. Este ya es la simplificación y hay que expresarlo como raíz, ya que normalmente así se presenta en los exámenes. Bueno, a esto le agregamos una constante arbitraria c y de esta forma ya se terminó. Pero vamos a representarlo entonces ya simplificado. Esto quedaría como 2/9 que multiplica, esto es un entero, entonces una u la saco de la raíz. ¿Y quién es u? Tengo toda esta expresión. O la voy a dejar expresada así, para que ustedes pueden representarla de ambas formas. No hay problema. Puede dejarla así por la raíz de esta misma expresión, pero yo la voy a dejar expresada así con su exponente fraccionario. Es una respuesta opcional y además que me cabe en el pizarrón. Esta integral tiene algo muy curioso porque es una división y en la parte del numerador nada más está este diferencial y en la parte del denominador se encuentran todas las expresiones. En particular, acá tenemos logaritmo cuadrado de x que se puede representar como logaritmo de x todo al cuadrado. Es decir, podemos interpretarla como la integral, vamos a poner aquí, de la división de x que multiplica, vamos a resaltar este cuadrado, del logaritmo natural de x. Hay dos formas de interpretarla, pero vamos a tenerla así en cuenta. Por otra parte, si yo derivo logaritmo de x, me da como resultado 1 entre x. Y entonces, como que pues por lo menos está involucrada x. Y existe la posibilidad de que cancele a este factor que está acá, multiplicando al logaritmo. Bueno, como que existe, ya hice el análisis. La derivada me da una expresión que es posible cancelar el otro factor, o aunque está en división, también se considera como factor. Por lo tanto, vamos a tomar como u a toda esta función logaritmo natural de x, ya que me da una expresión que involucra a x. En este caso tenemos logaritmo natural de x, no con su cuadrado, nada más a esta función y derivando con respecto a x me da como resultado, ya lo había explicado, 1 entre x. Aquí es una proporción, multiplico cruzado y deduzco que, de aquí multiplico cruzado es x por du es igual a dx. Haciendo el cambio de variable tenemos la integral, voy a poner la división de x es igual a la multiplicación de x por du, así que pongo x por du. Y en la parte del denominador aquí tenemos nuestra x, se van a cancelar, entonces sí me está sirviendo este cambio de variable. Y por acá tenemos a toda esta expresión que nombré como u y está elevada al cuadrado. De esta forma x entre x es 1 y me queda pues la integral, vamos a poner aquí, de 1 entre, vamos a poner 1 entre u al cuadrado por du. Esto al final lo puedo representar aplicando leyes de los exponentes como, vamos a poner acá, la integral de u a la menos 2 por du. Es una función de potencia, por lo tanto yo ya sé su regla, ya que la variable que tiene el diferencial es la misma que tiene la base. Directamente yo sé que el resultado es la división de u a la menos 2, siempre se le agrega 1. Y este resultado también lo pongo en la parte del denominador. Menos 2 más 1 y se agrega la constante arbitraria c. Simplificando tenemos a la división de u a la menos 1 entre menos 1 más c. Pero mejor continúo. Este menos 1 aplico el recíproco y este menos 1 afecta al signo de toda esta expresión. Así que tenemos menos 1 entre u y de una vez voy a cambiarla por logaritmo natural de x. Y ahora sí agrego la constante arbitraria c para terminar esta integral. En esta integral tengo una multiplicación de la función e elevada a la 4x por un binomio
que tiene como base a una expresión, bueno, a una diferencia de una constante y también esta función e a la 4x. Recordando su derivada, sí voy a poder obtener este factor. Así que como tengo una constante y menos e a la 4x, voy a tomar toda la base, que es lo que normalmente se hace para funciones de potencia. Se toma a la base como u. Obviamente sí es posible cancelar al otro factor que se encuentra en la función. En este caso tenemos a u, que es menos, bueno, 1 menos e a la 4x. Vamos a derivar con respecto a x. Así que du entre dx es igual, derivada de una constante es 0 y derivada de menos e a la 4x sería menos e a la 4x multiplicado por la derivada del exponente, en este caso es 4. Así que simplificando tenemos, bueno, lo voy a poner acá, menos 4 por e a la 4x. Esto es igual a du entre dx. Y despejando todo esto lo paso dividiendo y esto lo paso multiplicando. Entonces tenemos por acá que du entre menos 4e a la 4x es igual a dx. Guardamos todo esto y haciendo el cambio de variable o sustitución tenemos la integral. Ya nos hizo ruidito el pintarrón y el marcador. Tenemos e a la 4x que multiplica a toda esta base o expresión que nombramos como u y está elevada a la 5. A su vez está multiplicado por dx, que ya sabemos su valor, es todo esto que está aquí. Así que ponemos du entre, aquí tenemos un negativo, menos 4e a la 4x, ¿ok? Este menos 4 es un cuarto, lo sacamos de una vez de la integral, así que tenemos acá nuestro un cuarto, si quieren todo está aquí, para que no se nos vaya a revolver y generarnos problemas. Muy importante sacar primero esta constante y tenemos la integral, se cancela este e a la 4x y e a la 4x, que es lo que se está buscando al hacer el cambio de variable, y nos quedamos con la integral de u a la 5 por du. Ya sabemos resolver esto, es igual a menos un cuarto que multiplica al resultado de esta integral. Directamente la voy a poner, vamos a poner aquí la división de u y voy a poner directamente 5 más 1 entre 5 más 1. Para que no digan que me salto pasos, pongo aquí la división, más c. ¿Ok? Simplificando entonces tenemos menos un cuarto que multiplica a u a la 6 entre 6. Y de una vez cambiando la u por este binomio, concluimos haciendo aquí la flechita a que, 4 por 6 es 24, entonces menos 1 entre 24 que multiplica al binomio 1 menos e a la 4x y aquí tenemos elevado a la 6. Bueno, para no confundirnos voy a poner acá el paréntesis más para acá, así. Esto está a la 6 y ahora sí agregamos la constante arbitraria c para terminar la integral. En esta integral tengo a x menos 1 que multiplica a esta función de seno, donde su argumento es una expresión de grado 2. Al derivarla es posible obtener mediante una factorización x menos 1. Así que una vez que identifiqué cómo poder cancelar a este x menos 1, voy a nombrar a todo el argumento como u. Entonces u en este caso es x al cuadrado menos 2x más 5 y derivo con respecto a x, me da como resultado 2x menos 2 y factorizando, ya lo he hecho anteriormente, de una vez lo voy a hacer rápido, tengo que du entre, factorizo este 2 como 2x menos 1 es igual a dx. Guardamos esta información y haciendo el cambio de variable tenemos la integral de x menos 1 que multiplica a seno de u, así le estamos nombrando, por du. Pero du en este caso es igual a esta división, así que ponemos por acá du
entre 2x menos 1. Se cancela x menos 1, y la intención, voy a continuar por acá, es que podamos tener una integral que ya podamos resolver mediante fórmulas directas. Tenemos aquí nuestro factor u medio, que no se nos olvide, y multiplica a la integral de seno de u por du. Esto yo ya lo sé resolver, en este caso es menos coseno. Ok, ya me acordé de la fórmula, es un medio que multiplica a menos coseno, vamos a poner aquí coseno de u, y agregamos una constante arbitraria c. Haciendo el cambio y simplificación de u por esta expresión, llegamos a que el resultado es igual a menos un medio que multiplica a coseno, y hasta lo voy a resaltar con este color, de x al cuadrado menos 2x más 5. Cerramos y agregamos la constante c para terminar esta integral. Cuando tengamos una multiplicación de funciones trigonométricas donde el argumento pues es el mismo, aquí la estrategia para elegir a la variable u va a ser una función trigonométrica, ya que si derivo seno, de alguna manera me da coseno, y si derivo coseno también me puede dar, bueno, me da seno. Entonces sí existe la posibilidad de cancelarlas, y me conviene siempre trabajar la que tenga una función de potencia, en este caso coseno. Así que voy a interpretar esto como la integral de, voy a resaltar este exponente 2 que está afectando a coseno de 5x. Todo esto está al cuadrado y multiplica a seno de 5x, todo esto por dx. Es una interpretación también válida, y de esta forma voy entonces a nombrar a u a coseno de 5x. Recordando, la derivada de coseno es menos seno, entonces voy a poner aquí du entre dx es igual a menos que multiplica a seno del mismo argumento 5x, y todo esto multiplica a la derivada del argumento, que es 5. Aquí la vamos a poner 5. Entonces, simplificando, esto es menos 5 que multiplica a seno de 5x. Haciendo el despeje de dx, tenemos entonces que du, vamos a poner du, entre toda esta expresión, que es menos 5 seno de 5x, es igual a dx. Guardamos esta información. Haciendo el cambio de variable, tenemos la integral, en este caso, de u al cuadrado por seno de 5x, que multiplica a dx, pero ya sabemos que vamos a sustituirla por esta expresión, que es du entre menos 5 por seno de 5x. Aquí ya podemos cancelar el seno de 5x, que es lo que se está buscando para poder hacer un cambio de variable. Y acá tenemos a un factor menos 1/5 que sacamos de la integral. Menos 1/5 multiplica a la integral de, ¿qué me quedó por acá? U al cuadrado. U al cuadrado por du. Y aquí, a pesar de que todo parecía puras funciones trigonométricas, realmente tengo que resolver esta integral de potencia, que es una fórmula inmediata. Yo ya sé el resultado, es menos 1/5 que multiplica, en este caso, a la división de u, y de una vez voy a poner el resultado a la 3 entre 3. Simplificando, tenemos menos 1 por u a la 3. De una vez hago el cambio a coseno de 5x, así que ponemos coseno de 5x, que está elevado al cubo, o podemos poner el cubo también aquí antes del argumento, y todo esto se divide entre 5 por 3, 15. Y ahora sí, agrego la constante arbitraria c para terminar esta integral.
En esta integral también tengo una multiplicación de funciones trigonométricas donde uno de sus factores tiene un exponente 10. Casualmente, si derivo su base, voy a obtener un coseno, entonces es posible cancelar este factor coseno de x, ya que los argumentos son iguales, es x. Todo esto está con un diferencial de x, ya está todo verificado y por lo tanto como que sí voy a apostar a utilizar el cambio de variable para resolver esta integral. Como se dan cuenta, no hay una fórmula establecida. Tengo que hacer como que un checklist, una revisión de que cumpla todas las características para poder utilizar este método. Así que voy a nombrar a la base, en este caso como u. Tengo acá a 9 menos seno de x. La derivada con respecto a x es la derivada de una constante 0. La derivada de menos seno de x es menos, que multiplica. La derivada de seno de x es coseno de x. Así. Y esto es igual a menos coseno de x. Realizando el despeje, que ya lo hemos hecho, entonces me va a quedar menos coseno de x, todo esto es igual a dx. Guardamos esta igualdad, ya sabemos que la vamos a utilizar. Haciendo el cambio de variable, tenemos la integral de coseno de x que multiplica a esta base que nombramos como u, elevada a la 10 por dx. dx es todo esto. Así que vamos a ir cambiando poco a poco a la variable u menos coseno de x. Así que cancelamos coseno de x, coseno de x. Este negativo va a alterar a todo el resultado de la integral. Pongo menos, que multiplica a u a la 10 por du. Y ya sabemos resolver esta integral de potencia utilizando su fórmula directa. Tenemos menos que multiplica, vamos a hacer aquí la división, de u, de una vez 10 más 1 da 11 y se divide entre este 11 de forma directa y sumamos una constante arbitraria c. Haciendo el cambio de u como 9 menos seno de x, tenemos entonces a menos la división de este binomio 9 menos seno de x, todo elevado a la 11, entre 11 y agregamos una constante arbitraria c para terminar esta integral. Y para dejar descansar a las funciones trigonométricas, vamos con esta integral que se trata de recíprocos. Casualmente en la parte del denominador tengo a la base x más 1, que es de grado 1. Al derivarla me da una constante, así que no me va a generar problemas en ninguna de estas, ¿qué será? Funciones. Por lo tanto, me voy rápido. U nombro a x más 1, derivo con respecto a x. Es igual a 1 y realizando el despeje se sabe que du es igual a dx. Haciendo el cambio de variable se tiene la integral de 3 entre u a la 3 por dx, pero dx de una vez lo cambiamos como du, así que pongo du y el siguiente término es menos la integral, se me estaba cayendo el marcador, de 2 entre u a la 2 por du, voy a cambiar de x por du también, y finalmente tenemos más la integral de 1 entre u por du. De aquí, bueno, puedo seguir desarrollando estas integrales. Tengo a 3 que multiplica a la integral de el recíproco de u a la 3, entonces hago el recíproco, le cambio de signo al exponente por du, tengo en el siguiente término a menos la que multiplique el 2, saco esta constante, a la integral de u a la menos 2, aplicando el recíproco por du, y tenemos por acá a más, esta sí la voy a dejar así, porque hay una regla o fórmula inmediata para poderla resolver, el recíproco de u por du. En el primero aplico la regla de potencia, así que tengo 3 veces que multiplica a la división, voy a poner acá, de u menos 3 más 1 es menos 2, voy a poner menos 2 y menos 2 aquí. Tengo menos 2 que multiplica al resultado de esta división
le agrego 1, me queda menos 1 entre menos 1. Y cierro este paréntesis. Vamos a hacer mejor la división, a ver si me sale. Ahí está. Y la integral del recíproco de u por du se sabe que es logaritmo natural de la función u. Y agregamos una constante arbitraria c para terminar. Y aunque este ya es el resultado de la integral, es importante simplificar y representarla con x, no con u. Así que como buen maestro de matemáticas, tenemos a 3 que multiplica. Aquí tenemos a menos u medio. Así que voy a poner aquí el menos u medio. Y este u a la menos 2 se representa como 1 entre u a la 2. Ok, esto es en el primer término. Tenemos menos y acá un menos. Este es más sencillo porque aunque lo divide entre 1 sigue siendo 2, pero ahora positivo. Y multiplica al recíproco de u. Así que pongo u así. Y este pues ya es el resultado final. Entonces vamos a poner aquí simplemente más logaritmo natural de u, más una constante arbitraria c. Continuando con la simplificación, tengo en el primer término a menos 3 medios. Recordemos que a cualquier entero lo puedo dividir entre 1 y multiplicar numeradores y denominadores. De forma más sencilla, aquí está multiplicando por 1 entre x más 1, que es el valor de u. Está al cuadrado, se me estaba pasando esto, más... puedo poner 2 por 1 es 2 entre el valor de u, que es x más 1. Y acá tenemos más el logaritmo natural de u, que es x más 1. Y a todo esto se le agrega una constante arbitraria c. De hecho, el primer término se puede expresar realmente, para ponerlo muy parecido a esto, como la división de 2 que multiplica a x más 1 al cuadrado. Ahora sí, de esta forma ya llegamos al resultado en función de x de la integral. Y si somos un poco más estrictos, realmente estos primeros dos términos los puedo simplificar en uno solo, ya que son algebraicos y además aquí tengo un denominador que puede servir como mínimo común múltiplo de estas dos fracciones, ya que si yo tengo a 2 entre x más 1 y la multiplico por un 1, no altero su valor, pero este 1 lo puedo representar de tal manera que llegue a un denominador 2x más 1 al cuadrado. ¿Qué tengo que multiplicar a x más 1 para llegar a esto? Para empezar por un 2, aquí tengo un x más 1 como factor y me faltaría un x más 1. Miren, si multiplico estos dos, obtengo 2 y x más 1 al cuadrado. Pero si agrego esto en la parte del denominador, también lo tengo que hacer en la parte del numerador, porque todo esto es un 1. Y al dividir lo mismo entre lo mismo, 1 y 1 por cualquier valor, se va a ver diferente, pero es lo mismo. Bueno, ya multipliqué el denominador. Si multiplico el numerador, obtengo 4 por x más 1. Y entonces puedo cambiar esta expresión por esta equivalente y como ya tendrían los mismos denominadores, puedo hacer sencilla su simplificación. Así que pongo como denominador común a 2x más 1 al cuadrado. El primer denominador se queda igual, que es menos 3, y el segundo ya sabemos que es 4, que multiplica a pues x más 1, así que de una vez multiplico 4 por x es 4x y 4 por 1 es 4. Aquí puedo simplificar estos números, menos 3 más 4 es 1, entonces ya simplificando el numerador me queda 4x más 1 como simplificación de estas dos expresiones y agrego el logaritmo natural de x más 1 y ahora sí ya está simplificado a su máxima expresión el resultado de esta integral. Que no necesariamente es obligatorio hacerlo, pero si buscan la respuesta en un libro o en alguna otra fuente, es posible que les aparezca de esta forma y no como esta otra, y así pues se quitan la duda si llegaron o no al resultado correcto. Por eso es importante siempre entregar los resultados de forma simplificada. Si tú crees que después de 50 integrales
¿Todavía sigues desubicado? Pues bueno, amigo, pues ahí sí ya no puedo hacer mucho al respecto. Etiqueta a un amigo, compártelo. ¿Por qué no? Suscríbete a Más To Me si crees que este video te aportó valor, ya que lo hice con todas las ganas de realmente que ya no exista el pretexto de no sé integrar. Es muy difícil. Si te das cuenta, primero hay que utilizar las fórmulas inmediatas. Si no te sirven, pasas a un cambio de variable. Si no te sirve, en otros videos te voy a explicar integraciones, por ejemplo, por partes, integración por fracciones parciales, integración por sustitución trigonométrica, que son otros métodos que debes de intentar en caso que no te sirvan las fórmulas ahora sí que inmediatas y las de cambio de variable. Se despide el profe Andalón porque hay que seguir grabando y recuerda, sé parte de la comunidad Más To Me.